vamos a grabar así, esto ya les queda como información para los que no pudieron estar hoy. A ver, hoy estamos a 21 de octubre, me queda 28 de octubre, que sería la semana que viene, después 5 de noviembre tendríamos que estar cerrando cuatrimestre porque después, bueno, vendrían las mesas y los exámenes. Entonces, lo que propongo es, yo le voy a dar una actividad hoy y una la semana que viene, digamos, ¿no? Se las voy a dar en clase, entonces queda la actividad explicada acá, digamos, para que ustedes lo puedan responder hasta el viernes. En base a eso, después vemos, de acuerdo a cómo entregaron las actividades, quién promociona, quién regulariza, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Luego, lo único que le voy a pedir que las actividades a partir de ahora ya no las envíen por WhatsApp, tengo que recibir por correo. Para mí es una complicación, pero bueno, órdenes son órdenes, digamos, y hay que aceptar, digamos, ¿no? Así que bueno, eso en cuanto a este cuatrimestre. Luego pregunto, de los ejercicios dados, de los vistos hasta acá, ¿alguna consulta, algo que quieran ver, que podamos revisar, que podamos rever, que se les ocurra? ¿O algo que no entendieron y quieran preguntar? A mí algo que no me quedó muy claro, profe, fue lo del tema de pasar a C. Ah, ¿cómo pasar el ejercicio a C? Exacto, eso no me quedó muy claro. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo te voy a agarrar un ejemplo hecho, que seguramente es de algunos de ustedes, y vamos a repetir el paso acá. Entonces ya de paso, justamente vale la redundancia, queda grabado ya. Debo tener por acá algún ejercicio. Bueno, tomo cualquiera. Por más que no sé si funciona o no, pero no importa. Una vez que vos tenés el ejercicio, que lo pudiste haber hecho en diagrama de flujo y pasar acá, lo único que tenés que hacer es ir a archivo, exportar, y ahí elegís a dónde querés. Tenés varias alternativas, digamos, ¿no? Bueno, yo por lo general elijo No, C. no está compartiendo pantalla, profe. Ah, tenés razón, disculpame. Que ustedes no se pueden imaginar, pobre. A ver, ahora sí. Gracias por avisar. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, fíjate, yo tengo un ejercicio que pudimos haber hecho en diagrama de flujo o acá en pseudocódigo, digamos, ¿no? Luego, una vez que yo tengo el ejercicio hecho, que funciona y todo, haces clic en archivo, exportar, y bueno, yo utilizo la versión que es C++, que es una de las más recientes por ahí si se quiere, convertir a código C++, y ahí le tenés que poner un nombre, ¿sí? Vamos a suponer, yo le voy a poner prueba paso a C. Voy a guardar esto en el escritorio para poder verlo. ¿Sí? Y bueno, ahí tenés que tener en cuenta lo siguiente. Acá ya lo voy a buscar al archivo, ya lo voy a encontrar por ahí, a ver si está acá detrás de esto. Dame un segundito. A ver un poco. Buenas No me noches, acuerdo. ¿cómo andan? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? No me acuerdo Bien, dónde bien, pasé. profe. Bien, me alegro. Ah, perdón, puse en descarga. Vamos a grabar de vuelta. Prueba, paso, AC. Me equivoqué de... Profe, Señor, estaba en escritorio. Sí, ¿estaba, che? A ver, sí, estaba en vamos a escritorio. mirar. Acá está. Perdón, creí que guardé en descarga. Bueno, acá está el archivo que me generó en C. A partir de ahí yo tengo dos alternativas. Si vos querés ver como cuestión de instrucción nada más,
Esto podrías abrir con un bloc de notas o con cualquier editor de texto, digamos, ¿no? O la otra alternativa, yo tengo instalado acá, fíjate, alternativa número 1. Puedo abrir con un bloc de notas, con cualquier bloc de notas de Windows si es que yo no tengo. Y acá está el programa en C. Acá solo puedo mirar, nada más, no puedo hacer, puedo modificar si quiere, pero no puedo compilar, digo, ¿no? Luego, yo tengo este programa que lo pueden bajar, que se llama Dev C++, ¿sí? Así como está ahí. Y con ese programa sí, yo lo puedo abrir. Abrir proyecto o archivo. Escritorio, vamos, y acá tiene que aparecer. Acá. Entonces, ahí sí yo ya puedo abrir y yo ya estoy en un editor de C, digamos, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, me voy a bajar esto un poquitito porque si no yo no voy a ver por la barra. Yo tengo acá algunos, digo, puedo programar lo que quiera, después cada uno puede ir profundizando un poco más de C si quiere, pero yo cuando estoy en un lenguaje de programación de eso, antes de probar el ejercicio lo tengo que compilar. ¿Qué hace una compilación? Y busca que haya errores en la programación, digamos, o no, o que esté todo bien, ¿sí? O puedo ejecutar, o puedo compilar y ejecutar de una sola vez, digamos, ¿no? Yo voy a utilizar este. Fíjense que se abre una ventanita acá abajo donde dice que, bueno, cuando finaliza hay 0 errores, 0 precauciones, o sea que está todo bien, digamos, ¿no? Y me abre esa ventana. Bueno, yo no, la verdad que no sé qué hacía este ejercicio, pero vamos a ingresar acá. Y ahí yo ya estoy ejecutando en C el archivo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí una forma fácil que habíamos visto de poder pasar un programa C con lo otro que es sencillo y visual, poder tenerlo acá, digamos, ¿no? No sé si quedó ahí medianamente claro, digamos. Sí, sí, profe, quedó claro, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a agregar hoy una instrucción más y después vamos a ver una actividad para que ustedes puedan realizar en sus casas, ¿no? Bueno. Voy a agregar lo que en programación se conoce, vamos a empezar de cero, ¿sí? Lo que en programación se conoce como ciclo for o ciclo para, digamos, ¿no? Para recordar un poquito la clase anterior, decíamos que teníamos un ciclo mientras, es decir, que ciertas instrucciones se iban a ejecutar o se iban a llevar adelante mientras se cumpla una condición o mientras no se cumpla una condición, digamos, o hasta que se cumpla determinada condición. Bueno, hoy vamos a agregar una instrucción a eso que es esta que está acá abajo, ¿sí? Bien. Esta instrucción yo puedo hacerla trabajar con números únicamente o puedo hacer trabajar con variables, ¿no? A ver, voy a dejar ahí un ratito, me dan un segundito. Me dan un segundito. Que ahí están queriendo ingresar. A ver, ahí vamos de vuelta. Ahí estamos. Bien. Se ve ahí, ¿no es cierto? Sí, se ve, sí. Perfecto. Bueno. Sí, sí. Recuerden que tanto el ciclo mientras o hasta era un ciclo que me permitía volver hacia arriba.
Bueno, esto también permite lo mismo, ¿sí? Voy a hacer primero un ejemplo rápido y genérico y después vamos a ver algunas cuestiones más elaboradas. Yo voy a tener una variable, por ejemplo, C, ¿sí? Este ciclo for o ciclo para, como se llama, tiene varias partes. A ver, vamos primero a lo fácil. C, la variable que voy a contar desde 1, por ejemplo, en paso de 1 hasta 10. ¿Sí? Ya vamos a ver un poco más en detalle. A ver, ejecutamos. Esto es del C. Fíjense, ejecutamos y contó automáticamente de 1 a 10. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, acá en lugar de 10 pongo 50, y ejecutamos, el programa contó desde 1, ¿sí?, hasta 50. ¿Sí? Ahora bien, vamos a estudiar un poquitito esto, cómo funciona, ¿no? Yo tengo 4 partes si se quiere. A ver, la variable que voy a contar, ¿sí? Luego tengo el inicio, o sea, desde cuánto luego tengo en pasos de cuánto, ¿sí? Y la última parte sería hasta cuánto. ¿Sí? Vamos a ponerle alguna flechita a esto. Entonces, fíjense una cosa. Esto me va a indicar desde cuándo. Esto en pasos de cuánto. Y esto hasta cuándo. ¿Sí? Y acá voy a tener la variable a contar. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que leer esta instrucción, C va a contar la variable C, que es la que estoy imprimiendo acá, desde 1, ¿sí? Va a ir sumando de 1 en 1, porque acá el paso es de a 1, hasta 50. ¿Sí? Vamos a hacer algunas modificaciones. A ver, C va a arrancar en 1, entonces va a venir acá, C vale 1, suma 1, solo va sumando, digamos, ¿no? ¿Y hasta cuándo va a dar vuelta a esto? Y hasta que C llegue a 50. ¿Sí? Entonces, vamos a variar algo acá, por ejemplo, en lugar de poner en pasos de 1, vamos a poner en pasos de 2 para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Fíjense, ahí reiniciamos y me fue contando, pero de 2 en 2. ¿Sí? Fíjense una cosa, vamos a agrandar para que ustedes lo puedan, a ver un cachito, no lo van a... Fíjense, si me dan un segundito. Ahí estamos, había agarrado la... Fíjense cómo va de 2 en 2. ¿Por qué no llega a 50? Porque él va a empezar en 1. 1, suma 2, 3, 5, 7, etcétera, ¿sí?
¿Y por qué no imprime el 50? Porque el último número es 49. Si suma 2 ya pasa a 51, razón por la cual entonces no va a imprimir. Fíjense, 1, 3, 5, 7, 9, etc. Vamos a hacer más cortito si quieren, hasta 20. ¿Sí? Ejecutamos. Y ahí tenemos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Vuelvo a repetir, no llega a imprimir el 20. ¿Por qué? Y porque, bueno, 20 ya supera esta secuencia del for acá. Fíjense una cosa, que así como yo trabajo con valores numéricos en estos lugares, tanto en el inicio, en el paso, como en el fin, podría llegar a poner variable. Primero, antes de probar con variable, vamos a hacer un ejemplo al revés, por ejemplo. Digo, voy a contar desde 45 en pasos de -3 hasta 5. Es decir, empiezo en un número mayor y termino en uno menor, pero en pasos negativos. Fíjense. 45, 42, 39, etcétera, ¿sí? Voy bajando de 3 en 3, ¿sí? Va a llegar 12, 9, 6, y ahí termina. ¿Por qué? Y dijimos que es hasta 5. Entonces, esta instrucción me permite a mí contar desde un inicio hasta un final en una determinada cantidad o en un determinado paso, digamos, ¿no? Puedo ir de A1, de A2, de lo que quiera. Ahora bien, vamos a suponer que yo tengo 3 variables. Yo digo, ingresar, vamos a modificar un poco nuestro programa. Vamos a sacar esto. Digo, vamos a suponer que yo quiero ingresar el inicio. ¿Sí? Para no perdernos, le voy a llamar in a la variable. Luego, vamos a poner ingresar el paso. Perdón, me olvidé acá la comilla. Ingresar el paso. ¿Sí? Le voy a poner el nombre de la variable pa. Luego, vamos a poner ingresar el final. Y vamos a poner como instrucción fi. ¿Sí? Y vamos a imprimir los valores. Entonces, como inicio, voy a poner el valor de la variable in. Voy a ver ahora si no es una palabra exclusiva, ya me voy a acordar enseguida. Luego, en el paso voy a poner pa. Y en el final voy a poner fi. Yo podría, para que quede más claro, vamos a poner acá ingresar, perdón. Vamos a poner un lenguaje un poco más coloquial, digamos. Desde cuánto quiero contar. ¿Sí? Luego, ingresar de a cuánto quiero, perdón. ¿Sí? Y acá vamos a poner ingresar hasta cuánto quiero contar. ¿Sí?
Bueno, vamos a ejecutar esto. Ingresar desde cuánto quiero contar. A ver, vamos a poner... Vamos a agregar un cachito esto. Vamos a hacer varias pruebas. Quiero contar desde 5. ¿De a cuánto quiero contar? Y de a 2. ¿Y hasta cuánto quiero contar? Y hasta 37. Fíjense. ¿Cómo es el tema acá? Yo ingresé el inicio, ingresé el paso, es decir, de a cuánto voy a contar, y también ingresé hasta cuánto voy a contar. ¿Sí? Son las 3 partes que tiene mi for. Mientras tanto, tengo un inicio, tengo un paso y tengo hasta cuánto. Mientras tanto, la variable va a ir imprimiendo ese valor. Yo puedo imprimir, puedo multiplicar, etcétera. Si vamos a ver algunas aplicaciones, puedo hacer lo que quiera con la variable. Puedo ir consultando, puedo ir haciendo pruebas. Puedo hacer entre estas 2 partes acá, yo puedo trabajar como cualquiera de los ciclos que hemos visto, digamos, ¿no? Vamos a reiniciar, vemos otro caso. Perdón. Vamos a volver a ejecutar esto. Reiniciamos y decimos, ingresar desde cuánto quiero contar. Voy a poner al lado para que puedan ir viendo. ¿Sí? ¿Desde cuánto quiero contar? Desde, por ejemplo, menos 40. ¿Sí? ¿Hasta cuánto? Perdón, ¿de a cuánto quiero contar? Y vamos a contar desde A3, pasito A3, hasta 4. Menos 40, menos 37, etc. Llegó a 2. ¿Por qué no llegó a 4? Porque 2 le sumó el paso que es 3 y ya pasó a 5, ya se excedió el for. Entonces, corta inmediatamente al llegar al límite, digamos, del for. Hasta acá, ¿alguna consulta? No, se entiende. No, profe, está bien. Bueno, vamos a ver un caso, por ejemplo. Perdón. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué ocurre si yo quiero ingresar un número? ¿Sí? Ingresar un número o un valor e imprimir la tabla de multiplicar de ese número o de ese valor. Por ejemplo, vamos a suponer que yo ingreso, vamos a agarrar un archivito acá para poder mostrar, yo ingreso, vamos a suponer que yo ingreso un 6 y que después diga, por ejemplo, 6 por 1 es igual a 6. Y así que vaya avanzando, ¿no? Y que me arme toda la tabla de multiplicar. Bueno, vamos a ver. Voy a ingresar en IN ese número. Entonces esto vamos a sacar. ¿Sí? Esto tampoco no lo voy a utilizar. Fíjense una cosa. Voy a ingresar un número en IN. Yo voy a tener la variable C que va a contar, como quiero hacer una tabla de multiplicar, de 1 en pasos de 1 hasta 10. ¿Sí? Y acá voy a tener que jugar un poquitito con la impresión. ¿Sí? Lo voy a hacer por separado, podría hacer todo junto, pero voy a poner R de resultado es igual a C por IN. Les pongo al revés, da lo mismo, pero por una cuestión de orden. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a admitir a 2 personas. Ahí.
Voy a arrancar en 0 acá. Para que empiece, por ejemplo, 6 por 0, 0, etc. Y acá vamos a escribir lo que quiero imprimir. Y decimos, el valor que ingresé in, voy a poner la X para que haga un por, luego por el valor de C es igual a R. Entonces, a ver, esto va a contar de 0 a 10. ¿Sí? Va a contar de 0 a 10. Y entonces, a ver, C va a empezar en 0. Vamos a suponer que ingresé el 4. R, C va a estar en 0. 4 que ingresé por 0, 0. Entonces va a decir 4 por 0 es igual a 0. Da una vuelta, suma 1 a C, va a ser 4 por 1, va a quedar 4 en R. Entonces, 4 por 1 es igual a 4. ¿No? Vamos a probar. Ahí estamos. Ingresar un valor e imprimir la tabla de multiplicar ese número. Por ejemplo, 7. 7 por 0, 0, 0, 7 por 1, 7, etcétera, hasta 70. ¿Sí? Podemos probar incluso con otro número, es 15. 15 por 0, 0, 15 por 1, 15, va subiendo de 15 en 15 hasta 150. ¿Se entiende hasta ahí la idea? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no entiendan de dónde salió eso? Yo, profe, Diga, ¿sí? la verdad que se me mezcló por ahí el uso, vamos a decirle. Bien. La A verdad que no ver, entendí, como que me perdí ahí cuando puso el R es igual a in por C. perfecto. Bueno, vamos Disculpe, a profe. tratar. Yo también llegué tarde, disculpe por llegar tarde. ¿Listo? ¿Está? Bueno, vamos a revisar un poco, no hay problema. Fíjense una cosa, vamos a tratar de ir teniendo en cuenta, ¿sí? Vamos a tratar de ir teniendo en cuenta, como siempre les digo, es bueno, esto lo ideal sería hacerlo con un papel, digamos, ¿no? Que uno puede ir anotando, pero yo lo voy a hacer acá en Excel. Fíjense una cosa. A ver, ¿qué variables tenemos? La variable in, ¿sí? Después aparece la variable R y después aparece la variable C. ¿Sí? Entonces, yo ingreso un valor en in. Vamos a suponer que ingreso el valor 4. Se ve la pantalla de Excel, ¿no? Sí, sí se ve. Sí, se ve, se ve. Yo ingreso el valor 4. Una vez que ingreso 4, viene el programa. C va a arrancar en el valor 0, porque ahora va a hacer este ciclo acá. ¿Cuánto? Y en este caso 10 veces, o 11, perdón, porque tiene que ir de 0 hasta 10 en pasitos de a 1. Entonces, R, ¿sí? Dijimos que C arranca en 0, ¿sí? In está en 4. R es igual a in por C. 4 por 0, 0. Y ahí vengo a la impresión. Dice, imprimo in, que es 4. Imprimo la X, como está entre comillas, es para que aparezca el signo por. En realidad, si vamos a hacer correcta, o sea, o informáticamente, acá debería haber un asterisco. Lo que está entre comillas imprime tal cual. Entonces va a decir 4, que es in, por C, C vale 0, es igual, el igual está entre comillas también, así que va a imprimir como está ahí, a R. R dijimos que vale 0. Va a venir el ejercicio acá y va a sumar 1 a C.
C va a pasar a valer 1. Y hace el cálculo de vuelta. Dice que R es igual a IN por C. R es igual a 4 por C. R va a valer 4 ahora. ¿Sí? IN no va a cambiar más de valor porque el ingreso está afuera del for, digamos, ¿no? O del ciclo para o for, como quieran. Digamos. Pues bien, volvemos, pasó acá, imprimió, a ver qué imprimió. IN, que es 4, por C, que es 1, es igual a R, que es 4. Es decir, 4 por 1 es igual a 4. Vamos a hacer un par de vueltas más. Vengo acá, sumo 1 a C. C va a ir a 2. Hace el cálculo, R es igual a IN por C. R es igual a 4 por 2. Va a ser igual a 8. ¿Sí? Ahí viene la impresión. IN, que es 4, por C, que es 2. 4 por 2 es igual a 8. ¿Se entiende ahí? ¿Queda un poco más claro? Sí, perfecto, perfecto. Es como un contador. Es un contador, ¿sí? Es un contador. Hace de cuenta que yo tengo un ciclo mientras y en el medio le pongo un contador de C es igual a C más 1, por ejemplo, ¿no? Y que el mientras va hasta que llegue a 10, por ejemplo. Es como un contador, es correcta tu apreciación, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a saltear acá un poquito, vamos a saltear, ¿sí? Cuando C vale 9, por ejemplo, ¿sí? IN va a quedar con el mismo valor porque fue el que ingresé. Viene acá, R es igual a IN por C. 9 por 4, 36 va a valer R. ¿Sí? Entonces va a decir 4 por 9 es igual a 36. Viene acá una vez más y C va a valer 10. Hace el cálculo, R es igual a IN por C. R es igual a 4 por 10, 40. ¿Sí? Y va a decir 4 por 10 es igual a 40. Va a imprimir eso y como C ya llegó a 10 al límite, termina el ciclo y sale afuera. ¿No? Entonces, una vez que llega al límite que yo establezco acá, el ciclo se termina y pasa a la instrucción siguiente. ¿No? ¿Hasta acá alguna consulta? No. ¿Seguro, seguro? Bueno. Vamos a ver, entonces, a ver, vamos a mirar algún ejercicio para practicar, si me dan un segundito. Voy a agregar una instrucción más para poder hacer algunos ejercicios más. Y esa instrucción tiene que ver, yo no sé si ustedes recuerdan, estoy seguro que sí, ¿qué pregunta voy a hacer? Si ustedes recuerdan cuando en Excel vimos la instrucción residuo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo tenía dos valores, por ejemplo, vamos a suponer 40, un valor, y 2 el otro? Si yo hacía la división de estos valores, decía 40 dividido esto, y el resultado naturalmente es 20. Ahora, yo tenía la posibilidad de calcular el resto de esa división. Y utilizábamos una función que se llamaba, no sé si recuerdan, residuo. Disculpe, profesor, no sé si No está estoy compartiendo pantalla usted. Sí, Sí, gracias. yo no estoy viendo nada. Gracias por avisar. Les decía, yo tenía una división, por ejemplo, en Excel, 40 dividido 2, que es la que tengo acá, ¿sí? 40
dividido 12, 2 en este caso, perdón, E12, y tengo el resultado. Ahora, utilizamos también una función que era la función residuo. Vamos a buscar acá. Lo bueno que tiene el Zoom en este tipo de clase es que activa absolutamente a todos los perros que están a 2 cuadras a la redonda. Entonces se ponen a ladrar justo en la hora que uno tiene Zoom. Pero bueno, sí, sí, sí. Yo creo que tiene una señal especial el Zoom para los perritos. Bueno, entonces, fíjense, nosotros teníamos un número, 40 vamos a ponerle, y un divisor, o sea, hacíamos una división. Y eso me da el resto, ¿sí? Si yo hago 40 dividido 2, el resto es 0. Si yo hago 40 dividido, o vamos a poner un número más chico, por ejemplo, 10 dividido 2, el resto es 0. El resultado es 5 y el resto es 0. Ahora, si yo hago 10 dividido 3, el resultado es 3,33, pero si yo no calculo la parte decimal, recuerden que el resultado es 1, el resto es 1. 10 dividido 3 me da 3 y el resto es 1. 10 dividido 4 me da 2 y el resto es 2. ¿Sí? Ahora bien, vamos a pasar esto al programa, o a la diagramación, digamos, ¿no? O a la programación. Nosotros tenemos acá una instrucción que es la instrucción mod, que calcula el resto, digamos, ¿no? Vamos a cerrar esto un ratito. Vamos a guardar. Tengo la instrucción que es mod. Vamos a ver cómo trabaja esa instrucción. Fíjense una cosa. Si yo tengo, vamos a ir al diagramita, perdón. Vamos a hacer un par de ejemplos y después vamos a hacer alguna actividad. Vamos a ver de vuelta que evidentemente se rende. Bien, ahora sí. Me molesta la barra habitualmente del Zoom, por eso a veces... Ahí vamos. Ahora sí. Fíjense. Vamos a suponer, decimos, ingresar un número. Vamos a poner, vamos a llamar a ese número el número A. Luego, vamos a poner ingresar ingresar otro número. ¿Sí? Y vamos a poner el número B. Vamos a calcular las dos cosas para que ustedes puedan ver la diferencia. Primero, vamos a calcular la división. Le voy a llamar di es igual a la variable A dividido a la variable B. Y después voy a calcular el resto. Le voy a poner res es igual a A y la instrucción se llama mod acá. Fíjense que ya quedó en azul. Mod B. A ver, en este caso va a ser, yo ingresé la variable A y la variable B. Acá me hace la división. Y acá, de esa división, pero lo que me calcula es el resto. ¿Sí? Vamos a poner acá la división entre A y B es
Di. Luego, el resto de la división entre A y B, perdón, es res. Vamos a probar. Por ejemplo, yo ingresar un número 10, ingresar otro número 5. La división entre A y B es 2. El resto de la división entre A y B es 0. ¿Sí? Naturalmente, cuando el resultado de la división da un número entero, siempre el resto va a ser 0. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo más acá. Vamos a poner un par de espacios. Ejecutamos de vuelta y decimos. Reiniciamos. Ingresar un número, por ejemplo, 9 dividido 2. El resultado de la división es 450. Ahora el resto es 1. ¿Sí? 9 dividido 2 es 4. 4 por 2, 8. Y me queda 1 de resto. Y acá hay una cuestión. Si yo, por ejemplo, agarro un número par y divido por 2, el resto siempre va a ser 0. Atenti porque me puede servir para un ejercicio. Luego, si agarro, o ingreso, mejor dicho, un número impar y lo divido por 2, el resto es 1. ¿Sí? Con esto vamos a jugar un poquito. ¿Sí? Vamos a jugar. Vamos a suponer que yo quiero ingresar 5 números, y que me diga cuántos números impares hay. ¿Sí? Ingresar 5 números y que me diga cuántos números impares hay. Entonces, yo tengo 2 alternativas como para hacerlo. Lo podría hacer con un mientras. Vamos, el mientras ya lo vimos en la clase pasada. Vamos a hacer con un for. Vamos a sacar esto. Recordamos entonces. Ingresar 5 números e imprimir la cantidad de números pares ingresados. ¿Sí? Ahora bien, esto vamos a sacar acá. Yo voy a usar un ciclo para. C va a contar de 1, vuelvo a repetir, esto puedo hacer con un mientras, hasta 5. Recuerden, inicio, paso, final. ¿Sí? Esto vamos a poner acá adentro. Ingresar un número. Voy a ingresar un valor en A. ¿Sí? Y ahí voy a calcular el resto de A. Yo quiero saber si A es par o es impar. Entonces voy a calcular el resto de A dividido 2. Cualquier número entero que yo divida por 2, si el resto da 0, es par. Si el resto da 1, es impar. Entonces, ahora pregunto. ¿Sí? Res, o sea, ese resto que calculé en el punto anterior, ¿es igual a 0? ¿Sí? Yo voy a tener una variable que se va a llamar P de pares, que va a arrancar en 0. Si res es igual a 0, voy a sumar 1 a los pares. P es igual a P más 1. ¿Sí? Esto va a dar 5 vueltas. ¿Sí?
Esto va a dar 5 vueltas, me va a permitir ingresar 5 variables y va a contar. Al finalizar, digo, la cantidad de números pares ingresados es P. Bueno, vamos a ver. A ver que se me desapareció el... Acá estamos. Ingresar un número. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, que sabemos que hay, el 2 y el 4 son pares. 2, 3, 4, 5. Lo importante, dos cosas acá. Primera cuestión, me sirvió el for para dar 5 vueltas. ¿Sí? Lo otro es que me contó la cantidad de números pares. ¿Sí? La cantidad de números pares ingresados es 2. ¿Sí? Cada vez que yo ingresaba un número, lo dividía por 2 y calculaba el resto. Si el resto era igual a 0, me sumaba la cantidad de pares. ¿Alguna consulta hasta ahí? Que se les ocurra, miren tranquilos, miren bien. Si hay dudas. Profe, el mod como I o O, No. ¿qué vendría? El mod calcula, hace la división entre este valor y este valor y calcula el resto. ¿Sí? ¿Y ¿Te no se acordás el puede ejemplo? poner dividido 2 nomás? Es lo mismo. No. Si vos tenés, acordate el ejemplito, mira, te muestro en Excel, por ejemplo, ¿no? Si vos tenés dos valores, por ejemplo, 10 y 3, perdón, vamos a hacerlo dividido 2 como el ejercicio. La división o el resultado de la división entre esos dos me va a decir 10 dividido 2, 5. La división es 5. El resto es que calculamos en Excel con la función residuo. ¿Sí? En diagramación estamos haciendo con la función mod. De este número dividido este número, el resto es 0. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Fíjate una cosa. Yo tengo, a ver si no tengo pizarrón, pero bueno. Yo tengo una división 10. ¿Sí? Vamos a hacerlo, va a ser un poquito laborioso, pero yo tengo 10. ¿Sí? Dividido 2. ¿Sí? ¿Qué es lo? Ahí yo tengo la división, esta división, esos dos valores. 10 dividido 2 me da 5. ¿Sí? Y el resto, que por lo general lo hacemos, ¿sí? Ya le vamos a poner una vueltita ahí. Y el resto me da 0. Entonces yo digo, 10 dividido 2, 5. 5 por 2, 10. Al resto me da 0. Ahora, si yo hago esto mismo, pero digo 9 dividido 2, ¿sí? 9 dividido 2, 4. ¿Sí? Voy a hacer solo la parte entera. 4. 4 por 2, 8. Al 9, 1. Bueno. Ese valor que estamos viendo ahí, ¿sí? Esto es la raya dividido, digamos, ¿no? Ese valor que estamos viendo ahí
podés tener idea de cuál es el resto y cuál. En los dos casos, el resto es esto. ¿Sí? En este caso, el resto es esto. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo calculé acá es esto de la división. ¿Sí? Lo que calcula la división propiamente dicho resultado es esto. No sé si se entiende la diferencia. Sí, profe. Sí, se entiende. Bueno, si volvemos a nuestro ejercicio, estaba por acá. Entonces, fíjense una cosa. Yo lo que estoy calculando entonces con esta instrucción, res es el nombre de una variable cualquiera, ¿eh? Puede ser r, puede ser cualquier cosa. Le puse res para recordar el resto. ¿Cuál es la instrucción acá? Mod. Entonces, es como que yo tenga, acá tengo a y acá tengo 2. El valor que tengo en a dividido 2, acá voy a tener el resultado, pero lo que tiene res es esto. ¿Sí? Ahora bien, vuelvo a preguntar, ¿alguna duda hasta acá? Miren, si es necesario, vemos otra forma, otra vuelta de explicarlo. Miren bien, pregunten. Entonces, mod sería una función, profe. Mod es la función. Mod es la función. ¿Y hay alguna otra funciones? Sí, recuerden que yo les mostré en su momento, ¿sí? Recuerden que yo les mostré. Me dejan ver porque me dicen que hay alguien que no está pudiendo ingresar. No sé, en el WhatsApp me están poniendo. Vamos a mirar por las dudas, pero creo que habían aceptado a todos. No sé si alguno de ustedes fueron los que me pusieron un mensaje que no podían ingresar, pero acepté a todos, no sé, qué raro. Hay otras instrucciones que, bueno, qué sé yo, ABS me puede calcular el valor absoluto de una función, de un valor, que quiere decir que puede ser si es positivo o negativo, pero me saca el número. Trunc, que es para un valor que tiene decimal, lo pueda truncar. Seno, coseno, tangente, bueno, un montón de funciones que ustedes pueden utilizar llegado el momento. Esto ya es por ahí para cadena de texto, que todavía no llegamos a ver. Y bueno, y tengo una constante que es i, que naturalmente me da el número de 3,14 que habitualmente utilizamos en pi. Cualquiera de esas instrucciones la pueden utilizar sin ningún inconveniente, ¿no? Bueno, yo trato de ir agarrando las más principales, dado el tiempo que tenemos, digamos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí se entiende. Por ejemplo, vamos a ver algunos de los ejercicios que tenemos como para eso. A ver. Bueno, todavía no vamos a llegar, pero hay un ejercicio para hacer esto que es muy lindo, que ingreso un número y me tiene que detectar si es primo o no el número, digamos, ¿no? O ingresar un número y descomponerlo, ¿sí? ¿Recuerdan cuando nosotros descomponíamos allá por la primaria? Sí. Ustedes tienen que tener más fresco que yo, pero por ejemplo, si yo ingreso 1452, la posibilidad de separar eso, 5, 2, 4, 1, es decir, ir sacando el último número e ir imprimiéndolo, por ejemplo. Son todas cosas que podemos ir viendo después. Por ejemplo, fíjense este otro ejercicio, no lo voy a dar hoy, por supuesto, porque sería un poco complicado. Ingresar un número
y cambiar los dígitos que sean igual a 1 por 0. Por ejemplo, ingreso 51.316, los 1 tienen que cambiar por 0. Y tendría que imprimir 50.306. Acá se separaron 5 nada más. Es decir, me permite trabajar mucho con los dígitos ya propiamente, pero tranquilos, de eso ya vamos a ir viendo un poquito más adelante. Del ejercicio de lo que vimos hoy, ¿alguna consulta? No. Bueno, les voy a dar una actividad para que se entretengan, pero esta vez la vamos a hacer distinta la actividad. Cuando de todas maneras va a ir la consigna en el archivo con clases grabadas después, pero realizar un ejercicio, pero la pucha que estamos mal con la mayúscula, ¿vale? Un ejercicio con consignas libres. Es decir, ustedes proponen lo que va a calcular el ejercicio. Pero, acá vamos a poner una coma, es decir, tener en cuenta las siguientes condiciones. Y ahí estamos. Calcular 5 cosas distintas. Ustedes puedan poner lo que quieran calcular, lo que ustedes se imaginen. Usar una función mientras, vamos a poner usar al menos, pueden usar más, o un ciclo para, que fue el que vimos. Sí o sí tiene que tener una de esas dos cosas. ¿Sí? Calcular 5 cosas. Evitar calcular cosas vistas en clase. Es decir, no calculen el promedio, qué sé yo. Traten de jugar un poco con la imaginación. ¿Sí? Y escribir la consigna. ¿Sí? Enviar al correo sr.masloski@yahoo.com.ar hasta, a ver, hoy estamos a 21. Un ratito ya miramos el calendario. Vamos a poner hasta, hoy estamos miércoles, jueves, viernes. Hasta el 25 del 10. Sí les voy a pedir que no envíen al WhatsApp. En el correo, junto a la consigna, y detallar nombre y apellido. Pueden imaginarse lo que quieran en el ámbito que quieran, ¿sí? 5 cosas tienen que calcular y al menos utilizar una función mientras o un ciclo para, ¿sí? En el correo pueden, o en el ejercicio, que esté la consigna de lo que hace, ¿sí? Con el nombre y apellido de ustedes, y hasta el 25 del 10 pueden enviar al correo. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ninguna.
¿Alguien queda más? Esto enseguida, junto con la clase grabada, con el link de la clase grabada, se los paso al grupo de WhatsApp para los que no pudieron copiar, digamos, ¿no? Bien, gente. Si no hay consulta hasta ahí, dejamos por hoy acá, si les parece. Cualquier cosa, seguimos en comunicación, ya sea por WhatsApp o por correo. No se olviden de dejarme el nombre, por favor, ahí en el chat, así tenemos para la asistencia después, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno, dale, profe. Listo, gente. Gracias. Si Dios quiere, Hasta nos luego. vemos el miércoles que viene. Chao, chao, hasta luego. Chao, hasta luego.